los chaneques. La selva parecía viva esa noche, vibrando con un murmullo constante de insectos y hojas agitadas por un viento que no lograba atravesar el espeso follaje. Pedro, agotado tras un día de trabajo, avanzaba por el sendero cargando su saco de maíz. Iba camino a casa. El aire se sentía más pesado, como si cada respiración le costara un esfuerzo. A su alrededor, las sombras de los árboles parecían moverse, sus ramas alargándose como garras buscando atraparlo. La advertencia de los ancianos del pueblo resonó débilmente en su memoria. Nunca cruces el bosque sin pedir permiso a los chaneques. Pedro se burlaba de esas historias, pero esta noche había algo que no podía ignorar. Entonces, las risas comenzaron. Primero fue un sonido leve, como el zumbido de mosquitos en sus oídos, pero pronto se convirtieron en risas infantiles, agudas, burlonas, llenas de un desprecio que helaba la sangre. Pedro se detuvo, girando la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Intentó apurar el paso, pero cuanto más caminaba, más lejos parecía estar del final del sendero. «¿Quién te dio permiso?», susurró una voz desde la oscuridad, seguida de un coro de risas. De entre las sombras emergieron pequeñas figuras, deformes y grotescas. Los chaneques. Sus cuerpos eran enjutos, con extremidades torcidas y piel pálida cubierta de manchas y llagas que parecían brillar con un resplandor enfermizo. Sus ojos, demasiado grandes para sus cabezas, eran pozos oscuros que parecían mirar directamente al alma, y sus bocas eran anormalmente amplias, llenas de dientes afilados y amarillentos que rechinaban con cada movimiento. Pedro intentó retroceder, pero su pie tropezó con una raíz que no estaba allí antes. Cayó al suelo, su saco de maíz derramándose a su alrededor. Los chaneques se acercaron lentamente, rodeándolo con movimientos retorcidos, como si sus propios cuerpos no obedecieran las leyes del mundo natural. «¿Quién te dio permiso para llevarte lo que no es tuyo?», dijo uno de ellos, con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas. Pedro intentó gritar, pero su garganta estaba seca, paralizada por el terror. Los chaneques comenzaron a reír de nuevo, una risa que se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. Uno de ellos saltó sobre su pecho, hundiendo sus dedos largos y afilados en su piel. Pedro sintió un dolor indescriptible, pero cuando miró, no había sangre ni heridas, solo una sensación abrasadora que parecía devorar su interior. «Te tomaremos lo que es realmente valioso», susurró la criatura, con su boca tan cerca que Pedro sintió el hedor a podredumbre emanando de ella. De repente, todos los chaneques se lanzaron sobre él. Sus pequeños dientes mordieron su cuerpo, desgarrándolo, pero no dejaban marcas. Era como si se alimentaran de algo más profundo. Pedro sintió como su fuerza, su esperanza y sus recuerdos eran arrancados de él en cada mordisco. Era un vacío que quemaba, que lo hacía gritar en un silencio absoluto, incapaz de entender que estaban devorando las criaturas. «Esto nos basta, por ahora», dijo uno de los chaneques, lamiendo sus labios con una lengua negra y áspera. Después, las criaturas se alejaron hablando y riendo en una lengua incomprensible. Cuando Pedro despertó, el amanecer iluminaba débilmente la selva. Su saco de maíz estaba intacto junto a él, como si nada hubiera pasado. Pero Pedro ya no era el mismo. Se levantó tambaleándose, con los ojos vacíos, opacos como los de un muerto. Intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro incoherente. Se encaminó al pueblo dejando su saco tirado detrás. Al llegar al pueblo, nadie pudo reconocer al joven que había salido la noche anterior. Su cuerpo estaba intacto, pero algo esencial en él había desaparecido. Pasaba los días mirando al vacío, murmurando palabras sin sentido y rascándose la piel como si tratara de arrancarse algo que solo él podía sentir.
Con el paso de los meses, otros comenzaron a desaparecer, uno tras otro. Algunos no regresaron nunca más, otros como Pedro, regresaron al pueblo, pero ya no eran los mismos. Nadie podía comprender cómo, pero las risas de los chaneques se hicieron más cercanas y el miedo creció al punto que nadie se atrevía a caminar por esos senderos al caer la noche. Nadie se atrevía a desafiar el hambre insaciable de los chaneques. Los aldeanos comenzaron a dejar ofrendas a los chaneques en los senderos, frutas, flores, monedas. Pensaron que tal vez rindiéndoles tributo, les mostrarían respeto y los chaneques llegarían a apreciarlos como un rey aprecia a su pueblo. Pero incluso con esas ofrendas, cuando las noches eran más oscuras, el viento traía un murmullo lejano, risas diminutas que parecían burlarse. Algunos juraban que Pedro, en sus momentos de lucidez, alcanzaba a susurrar: «No se detendrán, ellos siempre tienen hambre.